Imagina que estás sentado en una habitación que no existe en ningún mapa, no tiene dirección oficial, no aparece en ningún registro público. Las ventanas tienen vidrio opaco y los teléfonos de los asistentes han sido confiscados en la entrada. Afuera, en el pasillo, hay hombres con trajes oscuros que no sonríen y que no responden preguntas. Adentro, hay una mesa larga. Alrededor de esa mesa hay personas que, en apariencia, no tienen nada en común. Un ministro de Finanzas europeo, el director de un fondo de inversión con sede en las Islas Caimán, el heredero de una familia que lleva 150 años acumulando tierra en 3 continentes, un expresidente que todavía, curiosamente, tiene más poder ahora que cuando ocupaba el cargo, un tecnólogo que aparece constantemente en listas de los hombres más ricos del planeta. ¿Qué están haciendo ahí? Oficialmente, nada. Esta reunión no ocurrió. No hay actas, no hay prensa, no hay comunicados, y sin embargo, en los siguientes 6 meses después de esa reunión, que no existió, los mercados de 3 países emergentes colapsaron de formas que ningún analista supo explicar con claridad. Una ley que llevaba años estancada en el Congreso de una nación latinoamericana fue aprobada en tiempo récord, y el precio de un recurso natural que afecta la vida de millones de personas subió un 40% sin que nadie pudiera señalar exactamente por qué. ¿Casualidad? Quizás, pero hay una pregunta que lleva siglos sin respuesta clara. Una pregunta que incomoda tanto a académicos como a periodistas, tanto a conservadores como a progresistas, porque su respuesta amenaza con destruir algo en lo que todos, de alguna forma, queremos creer. La pregunta es esta: ¿quién gobierna realmente el mundo? Antes de que cierres este video pensando que esto es otra teoría conspirativa llena de triángulos y ojos en billetes, necesito que te quedes un momento más, porque lo que vamos a explorar hoy no es fantasía, no es especulación de foros de internet, es historia documentada, es sociología, es economía política. Son nombres reales, mecanismos reales, decisiones reales que tuvieron consecuencias reales sobre la vida de personas reales. Este no es un video sobre villanos de caricatura, ni sobre sociedades secretas con rituales extraños. Es algo mucho más perturbador que eso, porque lo que vamos a descubrir hoy es que la alianza entre riqueza y poder político no es un accidente de la historia, no es una anomalía, no es un defecto del sistema, es el sistema. Ya ha funcionado así, con variaciones, con diferentes nombres, con diferentes rostros, desde hace por lo menos 3 siglos, desde que el mundo moderno comenzó a tomar su forma actual. La pregunta que va a guiar todo este recorrido no es si esta alianza existe. Eso ya lo sabemos. La pregunta es cómo funciona, cómo se sostiene, cómo logra mantenerse invisible para la mayoría de las personas y, sobre todo, qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder humano, sobre la democracia que creemos tener y sobre el mundo que le vamos a dejar a quienes vienen después de nosotros. Prepárate, este es un viaje largo y vale cada minuto. La pregunta central: ¿cómo es posible que en un mundo con más democracias que nunca, con más información disponible que en cualquier otro momento de la historia, con más tecnología, más educación, más conectividad, la riqueza siga concentrándose en menos manos, las decisiones políticas sigan beneficiando a los mismos de siempre y los mecanismos reales del poder sigan siendo invisibles para la mayoría? Esa es la pregunta, y vamos a responderla. Pero para entenderla bien, tenemos que ir al principio, al momento exacto en que todo esto comenzó a construirse. El mundo antes del dinero moderno. Viaja conmigo. Estamos en Europa.
finales del siglo XVII. El mundo es irreconocible comparado con el nuestro, pero las reglas del juego son, en esencia, las mismas. El poder en ese entonces era simple y brutal. Lo tenía quien tenía tierras, ejércitos y sangre noble. Los reyes gobernaban por derecho divino, o al menos eso decían, y la Iglesia respaldaba ese relato con toda la autoridad moral que podía reunir. El dinero existía, claro, pero era secundario. Era un instrumento, no el fin en sí mismo. Entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Los comerciantes se hicieron ricos, no un poco ricos, ridículamente ricos. Las rutas comerciales con Asia, con África, con el continente americano, habían generado flujos de riqueza que los reinos europeos simplemente no podían ignorar. Y esos comerciantes, esos burgueses, como los llamaría la historia, comenzaron a hacer algo que nadie había visto con esa escala antes. Comenzaron a prestarle dinero a los reyes. Piénsalo un momento. El rey de Inglaterra, el monarca más poderoso de su nación, necesitaba financiar una guerra, pero las arcas reales estaban vacías. Y entonces llamaba a un banquero de Ámsterdam o de Génova, y ese banquero, un hombre sin título, sin sangre noble, sin ejército propio, le prestaba el dinero, con condiciones. Ahí mismo está el momento fundacional. El instante en que el dinero comenzó a comprar algo que antes se consideraba incomparable. Influencia política directa. Ese banquero no necesitaba un ejército, no necesitaba título de nobleza, necesitaba que el rey le debiera algo. Y un rey endeudado no es exactamente libre de tomar las decisiones que quiere. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que vino después. La Compañía de las Indias Orientales, el primer estado corporativo. Para entender hacia dónde vamos, necesitamos hablar de un experimento que la historia tiende a subestimar enormemente. La reina Isabel I de Inglaterra firma un documento que le otorga a un grupo de comerciantes londinenses el derecho exclusivo de comerciar con las Indias Orientales. El documento tiene un nombre aburrido: The Governor and Company of Merchants of London, Trading into the East Indies. Lo conocemos mejor como la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y lo que ocurrió con ella en los siguientes 200 años es, quizás, la demostración más clara de lo que puede llegar a ser la alianza entre dinero y poder político cuando se le deja operar sin restricciones. Porque esta compañía, que comenzó siendo un grupo de comerciantes buscando especias, terminó gobernando literalmente la mitad del planeta. ¿Cómo? Paso a paso, con una lógica que, si la miras bien, todavía reconocerás en el mundo de hoy. Primero, el monopolio. El Estado le dio a la compañía el derecho exclusivo de comerciar en una región enorme. Ningún otro comerciante inglés podía competir. Esto era, en esencia, el Estado poniendo su autoridad al servicio de los intereses privados de un grupo selecto de inversores. Segundo, el ejército privado. En algún momento de su historia, la Compañía de las Indias Orientales llegó a tener un ejército propio de 260,000 soldados, más que el ejército del propio Estado británico, una empresa privada con poder militar soberano. Tercero, la captura del Estado. Con el tiempo, los accionistas de la compañía comenzaron a ocupar asientos en el Parlamento inglés, no como representantes del pueblo, como representantes de sus propios intereses. La línea entre el Estado y la compañía se fue borrando tan gradualmente que, en cierto punto, era imposible distinguir dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Cuarta etapa, la exportación del modelo. Lo que la compañía hizo en India, en China, en las costas africanas, no fue simplemente comerciar. Fue redefinir las reglas políticas de esos territorios
para que favorecieran la acumulación de riqueza privada. Y aquí es donde la historia se pone incómoda, porque ese modelo, ese ciclo de monopolio, captura del Estado, ejército privado y redefinición de reglas, no terminó con la Compañía de las Indias Orientales, no terminó con el colonialismo, no terminó con la industrialización, mutó, se adaptó, se volvió más sofisticado, menos visible y sigue funcionando hoy. Los Rothschild y la invención del poder financiero moderno, hay una familia cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de riqueza extrema y poder oculto. Una familia sobre la que se han escrito miles de páginas, algunas documentadas y rigurosas, otras completamente fantásticas y manchadas de antisemitismo. No voy a caer en ninguno de esos extremos. Voy a contarte lo que realmente ocurrió, porque la verdad es suficientemente fascinante. Finales del siglo XVIII, Frankfurt, Alemania. Un judío llamado Mayer Amschel Rothschild trabaja como cambista en el gueto judío de la ciudad. No tiene acceso a los círculos de poder, no tiene títulos, no tiene tierras. Tiene, sin embargo, algo que resultará ser más valioso que todo eso: una inteligencia extraordinaria para entender cómo fluye el dinero, y 5 hijos que él va a convertir en las piezas de un tablero de ajedrez continental. La estrategia de Rothschild padre fue tan simple en su concepto como brillante en su ejecución. Mandó a cada uno de sus 5 hijos a una ciudad diferente: Frankfurt, Londres, París, Viena, Nápoles, las 5 capitales financieras más importantes de Europa, y estableció entre ellas un sistema de comunicación y coordinación que era, para los estándares de la época, absolutamente revolucionario. Cuando comenzaron las guerras napoleónicas, los Rothschild estaban en posición perfecta. Financiaban a múltiples gobiernos simultáneamente. Movían información entre las capitales más rápido que cualquier correo diplomático, y tenían acceso a datos que ningún gobierno individual tenía de forma completa. Pero lo más importante no fue el dinero que ganaron durante las guerras. Fue lo que ocurrió después de la batalla de Waterloo en 1815. Existe una historia, parte leyenda, parte documentada, sobre cómo Nathan Rothschild, el hijo establecido en Londres, supo antes que nadie que Napoleón había sido derrotado, y cómo usó esa información para manipular los mercados de bonos del gobierno inglés de una forma que, en el espacio de pocas horas, le generó una ganancia colosal. Pero más allá de la ganancia financiera, lo que Waterloo les dio a los Rothschild fue algo mucho más duradero: legitimidad, acceso, deuda política de los gobiernos más poderosos de Europa hacia una familia de banqueros que apenas una generación antes vivía en un gueto. Y ahí, en ese momento de transición, podemos ver algo que se va a repetir una y otra vez a lo largo de la historia: la manera en que la riqueza extrema se convierte en poder político, no a través de una toma violenta, sino a través de la deuda, la información y el acceso. Los Rothschild no necesitaban votar, no necesitaban gobernar directamente, solo necesitaban que los que gobernaban les necesitaran a ellos. El modelo que nadie enseña en las universidades. Aquí tengo que pausar la narrativa un momento para explicar algo que va a iluminar todo lo que viene después. Cuando estudiamos política en la universidad, nos enseñan modelos. El modelo pluralista, donde el poder se distribuye entre múltiples grupos que compiten entre sí. El modelo elitista, donde una minoría siempre domina. El modelo marxista, donde la estructura económica determina la superestructura política. Pero hay un modelo que raramente se enseña con la profundidad que merece. Lo llamaremos, siguiendo al sociólogo C. Wright Mills, el modelo de la élite del poder.
Mills publicó un libro en 1956 que sigue siendo incómodo hoy. Se llama, precisamente, La élite del poder. Y su tesis central es esta: en las sociedades modernas, las decisiones más importantes no las toman los votantes, ni siquiera los políticos electos. Las toman un grupo relativamente pequeño de personas que ocupan simultáneamente las cimas de tres estructuras: la corporativa, la militar y la política. Lo que Mills describió para los Estados Unidos de los años 50 es reconocible en casi cualquier democracia moderna, y lo perturbador de su análisis no es que sugiera una conspiración, es exactamente lo contrario. Sugiere que no necesitas conspirar cuando compartes los mismos colegios, los mismos clubes, los mismos valores, las mismas redes sociales y los mismos intereses económicos que las personas que toman las decisiones importantes. No es una conspiración, es una cultura, y las culturas son, en muchos sentidos, más difíciles de desmantelar que las conspiraciones, pero aún no hemos llegado a lo más fascinante. Para entender cómo esta cultura opera en el mundo contemporáneo, tenemos que hacer un viaje a través del siglo XX, porque fue en ese siglo cuando la alianza entre riqueza y política alcanzó un nivel de sofisticación que sus fundadores del siglo XVII probablemente no habrían podido imaginar. El siglo que cambió las reglas. Hay algo que la mayoría de los relatos históricos tienden a hacer cuando llegan al siglo XX: enfocarse en las guerras, en las ideologías, en los grandes líderes. Y esas cosas importan, claro, pero hay una historia paralela que corre por debajo de todo eso. Una historia de instituciones, de estructuras, de mecanismos invisibles que van tomando forma mientras el mundo está distraído con los grandes dramas visibles. Empieza con el dinero. En los Estados Unidos se crea algo que suena completamente inocente: la Reserva Federal, un banco central, una institución que, oficialmente, existe para estabilizar la economía, regular la inflación y proteger al sistema financiero. Pero hay algo curioso en su origen. La Reserva Federal fue diseñada en secreto. Literalmente, en noviembre de 1910, un grupo de los financieros más poderosos de Estados Unidos viajó en un tren privado, usando nombres falsos, hacia una isla privada llamada Jekyll Island, frente a las costas de Georgia. Allí pasaron varios días diseñando lo que sería el sistema bancario central de la nación más poderosa del mundo. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué con nombres falsos? El senador Nelson Aldrich, que organizó el encuentro, lo explicó con una honestidad que resulta perturbadora. Si el público se enteraba de que los banqueros más ricos del país estaban diseñando el sistema que regularía a los bancos, la propuesta no tendría ninguna posibilidad de ser aprobada. Entonces la diseñaron en secreto y luego la presentaron al Congreso como si fuera una iniciativa del gobierno en beneficio del público. Fue aprobada, y desde entonces, la política monetaria de los Estados Unidos, y por extensión, en gran medida del mundo, ha sido administrada por una institución que es, técnicamente, privada, cuyos directores no son electos, y cuyos dueños incluyen a los bancos privados más grandes del país. ¿Es esto una conspiración? No. Está en los libros de historia. Está documentado. El problema no es que esté oculto. El problema es que nadie lo enseña con suficiente claridad como para que la gente entienda sus implicaciones. Y eso, amigos, es exactamente cómo funciona el poder real. No en la oscuridad, en plena luz, pero de una forma que la mayoría de la gente no está equipada para ver. La puerta giratoria. Hay un concepto que los politólogos llaman
La puerta giratoria. Suena burocrático. Es devastador. La puerta giratoria describe el fenómeno por el cual las mismas personas alternan entre posiciones en el sector privado y posiciones en el sector público, a veces varias veces en la misma carrera. Un ejecutivo de una empresa farmacéutica se convierte en regulador de la misma industria farmacéutica. Un banquero de Wall Street se convierte en secretario del Tesoro. Un funcionario del gobierno que supervisa contratos de defensa se convierte en director de una empresa de defensa. ¿Es ilegal? Generalmente no. ¿Es ético? Esa es una pregunta que las personas que lo hacen prefieren no responder directamente. ¿Es sistémico? Absolutamente. Miremos algunos ejemplos concretos, no para señalar a individuos, sino para mostrar el patrón. Henry Paulson fue CEO de Goldman Sachs. Luego fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008. Tomó decisiones que afectaron a cientos de millones de personas en el mundo entero. Decisiones sobre cuáles bancos salvar, cuáles dejar quebrar, cómo distribuir el dinero del rescate. Tim Geithner, que lo sucedió, volvió al sector privado después. Robert Rubin, antes de ser secretario del Tesoro con Clinton, fue copresidente de Goldman Sachs. Después de serlo, regresó al sector financiero privado. Pero esto no es solo un fenómeno americano. En Francia, los enarques, graduados de la Escuela Nacional de Administración, la escuela de élite que produce ministros, presidentes y altos funcionarios, pueblan simultáneamente los gabinetes gubernamentales y los consejos de administración de las mayores corporaciones del país. En México, en Argentina, en Brasil, en España, el patrón se repite con sus variaciones locales. Las mismas familias, los mismos apellidos, las mismas universidades, los mismos clubes. Un mundo pequeño que toma decisiones grandes. Y lo que crea la puerta giratoria no es solo un conflicto de interés ocasional. Crea algo mucho más profundo, una identidad compartida, una visión del mundo compartida, una definición tácita y nunca explicitada de qué es bueno para el país, que, curiosamente, siempre termina siendo también bueno para ese grupo pequeño de personas. El lobby, el poder que compra poder en Washington, D.C. Hay más lobistas registrados que congresistas. Mucho más. La proporción, dependiendo del año, ha llegado a ser de 25 lobistas por cada legislador. ¿Qué es un lobista? En teoría, es alguien que representa los intereses de un grupo ante el gobierno. En la práctica, es alguien que usa dinero, información, contactos y a veces promesas de empleo futuro para influir en las decisiones legislativas y regulatorias. La industria del lobby en los Estados Unidos mueve en años electorales normales más de $3,000 millones. No es dinero que va a campañas, es dinero que va directamente a influir en las personas que ya están en el poder. ¿Para qué? Para modificar regulaciones, para bloquear leyes, para incluir excepciones en códigos tributarios, para asegurar contratos gubernamentales, para definir los estándares de una industria de una forma que favorezca a los actores establecidos y dificulte la competencia. Y aquí hay algo que necesito que escuches con atención, porque es contraintuitivo. El lobby no siempre compra votos directamente. Eso sería torpe y arriesgado. Lo que el lobby hace, con mucha más frecuencia, es comprar algo más sutil, el encuadramiento del debate. Te explico. Cuando un congresista tiene que votar sobre una regulación financiera compleja, raramente tiene el tiempo ni la expertise técnica para entender todos sus detalles. Entonces, depende de asesores, de expertos, de documentos informativos,
de audiencias donde escucha testimonios. ¿Y quién proporciona esos asesores, esos documentos, esos expertos? Con mucha frecuencia, las mismas industrias que serán afectadas por la regulación. No es que el lobista le diga al congresista, vota así o no te damos dinero. Es que el lobista hace que la única información disponible y accesible presente el problema desde un ángulo particular, que las únicas soluciones que se discuten sean las que convienen a sus clientes, que el debate mismo se construya dentro de límites invisibles que excluyen ciertas opciones antes de que siquiera sean consideradas. Eso es poder real y es casi imposible de ver desde afuera. Los think tanks, fábricas de consenso, pero el lobby es solo uno de los mecanismos. Hay otro que es menos visible y en muchos sentidos más poderoso a largo plazo. Se llaman think tanks, centros de pensamiento, institutos de investigación de políticas públicas. Hay cientos de ellos en Washington, en Londres, en Bruselas, en las capitales latinoamericanas. Algunos son progresistas, algunos son conservadores, algunos se presentan como neutrales. La mayoría está financiado, directa o indirectamente, por grandes corporaciones o por individuos extremadamente ricos. ¿Qué hacen? Producen investigación, organizan conferencias, publican libros y artículos, proponen políticas, entrenan a los funcionarios de mañana, definen en última instancia qué ideas son consideradas serias y cuáles son descartadas como irrealistas o radicales. Este es el mecanismo más elegante de la alianza entre riqueza y poder, porque funciona a través de la producción de conocimiento. No te dice qué pensar directamente. Te dice qué opciones existen y cuáles no. El politólogo italiano Antonio Gramsci, escribiendo desde la cárcel durante el régimen de Mussolini, identificó esto hace casi un siglo. Lo llamó hegemonía cultural. La idea de que el poder más duradero no es el que se ejerce a través de la fuerza, sino el que logra que las personas dominadas interioricen los valores y la visión del mundo de los que dominan. Cuando los trabajadores de un país votan por políticas que perjudican sus propios intereses económicos, pero que se presentan como sentido común, como lo que hay que hacer, como la única opción realista. Eso es hegemonía cultural en acción. No necesitas suprimir alternativas si logras que la gente no pueda siquiera imaginarlas. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque hay momentos en la historia reciente en que podemos ver este mecanismo operando con una claridad que deja sin palabras. Chile, 1973. El laboratorio el 11 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile, los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon el Palacio de la Moneda. El presidente Salvador Allende murió ese día. Hasta hoy no hay certeza absoluta sobre si fue asesinado o si se suicidó. Pero para entender lo que ocurrió ese día, hay que entender lo que ocurrió los años anteriores. Allende había llegado al poder en 1970 con una agenda que amenazaba directamente los intereses de dos grupos, la oligarquía chilena y las corporaciones estadounidenses que operaban en el país, particularmente en la industria del cobre. La empresa ITT, una corporación americana con intereses masivos en Chile, se reunió con funcionarios de la CIA y ofreció dinero para apoyar cualquier intento de desestabilizar al gobierno de Allende. Los documentos que prueban esto fueron desclasificados décadas después. No son una teoría, son hechos documentados. La CIA, bajo la dirección del director Richard Helms, recibió instrucciones directas del presidente Nixon y de su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger. La instrucción fue hacer que la economía chilena grite.
Y así empezó. Bloqueo de créditos, sabotaje económico, financiamiento de huelgas, apoyo a grupos de oposición, propaganda, una campaña sistemática, coordinada entre el poder corporativo privado y el aparato de seguridad del Estado más poderoso del mundo, para destruir a un gobierno democráticamente electo porque sus políticas amenazaban los intereses económicos de actores privados. El golpe de Pinochet fue el resultado visible, pero la maquinaria invisible que lo hizo posible llevaba años funcionando. Y lo más revelador de la historia de Chile no es el golpe en sí, es lo que vino después. Pinochet invitó a un grupo de economistas entrenados en la Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys, a rediseñar la economía chilena. Privatizaciones masivas, desregulación, apertura radical al capital extranjero, reducción del Estado. Chile se convirtió en el primer laboratorio de lo que después conoceríamos como neoliberalismo. ¿Funcionó para Chile? Depende de qué quieras decir con funcionar. El PIB creció, la desigualdad también. Los derechos laborales fueron destruidos. La represión política fue brutal. Decenas de miles de personas fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas. Pero para los inversores extranjeros, para las corporaciones que operaban en el país, para los grupos financieros internacionales, Chile fue un éxito rotundo. Y ese modelo fue exportado, con variaciones, con diferentes grados de violencia y represión. Fue aplicado en Argentina, en Bolivia, en México, en Gran Bretaña con Thatcher, en Estados Unidos con Reagan. No con golpes militares generalmente, con algo más sofisticado, con crisis de deuda, el arma de la deuda. Aquí llegamos a uno de los mecanismos más poderosos y menos comprendidos de la alianza entre riqueza y poder en el mundo contemporáneo. La deuda soberana, los préstamos que los países hacen a instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos privados internacionales. El economista John Perkins escribió un libro en 2004 que causó una enorme controversia. Lo llamó Confesiones de un sicario económico. En él, describía su trabajo como consultor económico para firmas que trabajaban estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos. Su trabajo, decía Perkins, era ir a países en desarrollo y convencer a sus líderes de que necesitaban préstamos masivos para proyectos de infraestructura, proyectos que sistemáticamente eran diseñados para ser demasiado grandes, demasiado costosos y demasiado favorables para las constructoras americanas que los ejecutarían. El resultado predecible era que los países terminaban con una deuda que no podían pagar. Y cuando no podían pagar, el FMI llegaba con sus programas de ajuste estructural, que incluían, invariablemente, las mismas medidas: privatización de empresas estatales, apertura al capital extranjero, reducción del gasto público, flexibilización laboral. En teoría, eran medidas técnicas, recomendaciones económicas neutrales de expertos. En práctica, eran la transferencia de activos públicos a manos privadas, generalmente extranjeras, a precios de remate. Esto es una conspiración global coordinada. No exactamente. Es algo más complejo y más difícil de combatir. Es una lógica sistémica que beneficia a ciertos actores de forma consistente, y esos actores tienen todos los incentivos del mundo para perpetuarla y ningún incentivo para cuestionarla. No necesitas coordinar una conspiración cuando el sistema mismo, tal como está diseñado, produce los resultados que quieres. Los paraísos fiscales, la geografía del poder invisible. Quiero llevarte a un lugar que técnicamente existe en el mapa,
pero que en la práctica funciona como si estuviera completamente fuera del mundo real. Las Islas Caimán, un pequeño territorio caribeño bajo administración británica, tiene 70.000 habitantes y es, según varios estudios, la quinta plaza financiera más grande del mundo. ¿Cómo es posible? Porque en las Islas Caimán, como en decenas de otros territorios dispersos por el mundo, las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Delaware, en los Estados Unidos, Liechtenstein, Mónaco, existen reglas especiales, reglas que permiten que el dinero descanse ahí sin pagar impuestos, sin revelar su origen, sin responder a las autoridades de los países donde ese dinero realmente fue generado. En las Islas Caimán hay registradas más de 100.000 empresas. Para un territorio con 70.000 habitantes, eso significa más de una empresa por habitante, incluyendo niños. Esas empresas, en su mayoría, son entidades en papel. No tienen empleados reales, no producen nada. Existen para una sola cosa: mover y ocultar dinero. El economista Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley, estimó en 2015 que entre 8 y 10% de la riqueza financiera privada global estaba guardada en paraísos fiscales. Eso son aproximadamente 7.6 trillones de dólares. 7.6 trillones de dólares que no pagan impuestos, que no financian hospitales, que no construyen escuelas, que no pagan pensiones. Y aquí está el elemento político crucial. Los paraísos fiscales no existen a pesar de los gobiernos. Existen gracias a ellos. Los tratados internacionales que los permiten, las regulaciones que los protegen, los acuerdos bilaterales que impiden su cierre, han sido negociados y firmados por los mismos gobiernos, que luego declaman en público que la evasión fiscal es un problema que hay que combatir. La hipocresía no es un defecto del sistema, es una característica. Los Panama Papers y los Pandora Papers, cuando el velo se rasga, en abril de 2016 ocurrió algo que debería haber cambiado el mundo y no lo cambió tanto como debería. 11.5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca fueron filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. El periódico los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 109 medios de comunicación de 76 países pasaron meses analizándolos. Lo que encontraron fue exactamente lo que nadie quería ver confirmado con tanta claridad. Jefes de Estado y exjefes de Estado de docenas de países, líderes del crimen organizado, estrellas de fútbol, actores de Hollywood, magnates del petróleo, herederos de fortunas dinásticas, todos usando el mismo sistema de empresas fantasma en paraísos fiscales para ocultar riqueza, evadir impuestos, lavar dinero. El presidente de Argentina en ese momento, Mauricio Macri, apareció en los documentos. El primer ministro de Islandia renunció días después de la publicación. El rey de Arabia Saudita. Docenas de altos funcionarios de China. El primer ministro de Pakistán, que más tarde fue condenado en su país. El presidente de Ucrania. Y 5 años después, en octubre de 2021, ocurrió de nuevo. Los Pandora Papers. 12 millones de documentos. 117 países. 335 líderes políticos y sus allegados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, con un sistema elaboradísimo de activos ocultos. El rey de Jordania, el presidente de Ecuador, el primer ministro de República Checa. ¿Cuántos de estos líderes terminaron en la cárcel como resultado de estas revelaciones? Casi ninguno. ¿Cuántas reformas estructurales significativas se implementaron para cerrar los paraísos fiscales? Las mismas promesas de siempre. Y ahí,
En esa brecha entre la revelación y la consecuencia está quizás la prueba más clara de todo lo que hemos estado explorando. El poder real no es el que actúa en la oscuridad. El poder real es el que puede actuar a plena luz, ser visto, ser documentado, ser revelado y seguir sin consecuencias. Los nuevos oligarcas tecnológicos, hay una pregunta que mucha gente se hace y que es legítima. ¿No es esto cosa del pasado? ¿No hemos avanzado? ¿No es el mundo de hoy más transparente, más democrático, más meritocrático? Miremos al sector tecnológico. Miremos la generación de multimillonarios que surgió de Silicon Valley y de sus equivalentes en China, en India, en Europa. Personas que en muchos casos llegaron de la nada relativamente y construyeron fortunas colosales en 1 o 2 décadas. ¿No prueba eso que el sistema es más abierto de lo que sugiero? Parcialmente, sí. La meritocracia tecnológica tiene elementos reales. Hay personas extraordinariamente talentosas que construyeron empresas extraordinariamente valiosas desde cero. Pero hay otra cara de esa historia que raramente se cuenta con la misma admiración. Amazon comenzó como una librería online. Hoy es una de las 5 empresas más valiosas del mundo. Es también una de las empresas con peores condiciones laborales del sector privado en países desarrollados. Sus almacenes son famosos por sus ritmos de trabajo que algunos trabajadores describen como inhumanos. Los sindicatos han sido combatidos sistemáticamente y al mismo tiempo, Jeff Bezos, en el momento de mayor crecimiento de Amazon, se convirtió en el hombre más rico del mundo. Su fortuna creció en $75,000 millones solo en el año 2020, el año en que murió más gente de COVID-19 en los Estados Unidos que en ningún otro evento desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es eso porque Bezos es un villano? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de sistema permite, incluso recompensa, que la riqueza individual crezca de forma inversa a las condiciones del resto de la sociedad? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva de vuelta siempre a las reglas. ¿Quién escribe las reglas? ¿Quién decide los impuestos? ¿Quién define qué es trabajo independiente y qué es trabajo asalariado? ¿Quién determina cuándo una empresa es un monopolio que debe ser regulado? Amazon ha gastado cientos de millones de dólares en lobby. Google también. Meta también. Microsoft también. Las empresas tecnológicas que se presentan como disruptoras del status quo se han convertido en algunos de los actores más agresivos de Washington cuando se trata de influir en su propio marco regulatorio. La nueva generación del poder es exactamente igual a la anterior en lo que importa. Usa su influencia sobre el proceso político para construir y proteger sus ventajas competitivas, solo que lo hace con mejores relaciones públicas. Davos, la clase dominante en vacaciones, una vez al año. En enero, en las montañas nevadas de Suiza, ocurre algo que en las últimas décadas se ha convertido en el símbolo más claro de la alianza que estamos explorando. El Foro Económico Mundial de Davos, 2.500 personas aproximadamente. Los CEO de las mayores corporaciones del mundo, jefes de Estado y de gobierno, directores de organismos internacionales, algunos intelectuales, algunos académicos, algunos artistas seleccionados cuidadosamente, una concentración de riqueza y poder político que no tiene equivalente en ningún otro evento regular del planeta. ¿Qué hacen en Davos? Oficialmente, discuten los grandes problemas del mundo: el cambio climático, la desigualdad, la inteligencia artificial, la salud global, y hay conversaciones genuinas sobre esos temas.
Davos no es una reunión de conspiradores. Es algo más interesante y más complejo que eso. Davos es el lugar donde la clase dominante global se reafirma a sí misma, donde se reconocen entre ellos, donde construyen las relaciones personales que luego se convierten en acuerdos de negocios, en apoyos políticos, en alianzas estratégicas, donde se produce el consenso no formal pero muy real sobre qué problemas son legítimos, qué soluciones son razonables y qué voces tienen derecho a ser escuchadas. Lo que no ocurre en Davos, lo que nunca ocurre en Davos, es una discusión seria sobre si el sistema que ha generado esa concentración de riqueza y poder es en sí mismo el problema. Y eso no es una omisión accidental, es el límite invisible de lo que es pensable dentro de ese espacio. La académica Oxfam publica, siempre en las vísperas de Davos, su informe anual sobre desigualdad. En 2023, documentaron que las 10 personas más ricas del mundo tenían más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad combinado. Los participantes de Davos leen ese informe, lo discuten brevemente, lo lamentan y luego regresan a sus hoteles de 5 estrellas a negociar los acuerdos que el año siguiente habrán hecho esa brecha un poco más grande. El poder detrás de los partidos, hay una ilusión que las democracias modernas nutren cuidadosamente, la ilusión de que los partidos políticos son la expresión de visiones distintas del mundo y que votar por uno u otro tiene consecuencias sustanciales. En algunos asuntos específicos, eso es verdad, en muchos otros no tanto. Miremos un patrón que se repite con una regularidad casi cómica en las democracias occidentales. Llega un nuevo gobierno. Viene con promesas de cambio, de reforma financiera, de combatir la evasión fiscal, de regular a las grandes corporaciones. La emoción es palpable. La gente creyó, votó y luego comienza el proceso de implementación. Los expertos que diseñan las reformas son frecuentemente los mismos que trabajaron para las industrias que supuestamente van a ser reguladas. Los proyectos de ley pasan por comités cuyos miembros tienen vínculos con las mismas corporaciones afectadas. Los compromisos originales se van diluyendo en excepciones, en periodos de transición, en tecnicismos que hacen que la reforma se parezca, en su texto final, muy poco a lo que se prometió. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias respuestas. Algunas son banales. La complejidad real de gobernar, los compromisos contradictorios, las limitaciones del poder ejecutivo. Esas explicaciones son verdaderas pero incompletas. La explicación más profunda tiene que ver con algo que el politólogo estadounidense Thomas Ferguson llamó la teoría de la inversión política. La idea de que en las democracias modernas, los partidos políticos no son representantes de los votantes, son empresas que compiten por el respaldo de inversores, las grandes corporaciones y los individuos muy ricos que financian sus campañas. Y como cualquier empresa, los partidos responden principalmente a quienes los financian, o no a quienes consumen su producto. Los votantes son el producto. Los inversores son los clientes. Dicho así, suena brutal, pero miremos los números. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, se gastaron más de $14,000 millones entre ambos candidatos y sus partidos. ¿De dónde viene ese dinero? No de las donaciones pequeñas de ciudadanos normales, aunque esas también existen. Una proporción significativa viene de donaciones grandes, de comités de acción política, de estructuras diseñadas específicamente para permitir que el dinero fluya hacia la política con mínima transparencia y mínima restricción. Y esto no es un problema exclusivamente americano.
En Gran Bretaña, en Francia, en España, en México, en Brasil, los patrones de financiamiento político dibujan un mapa muy claro de qué intereses tiene acceso privilegiado a las personas que gobiernan. Los que intentaron cambiar las reglas a lo largo de la historia, ha habido personas que intentaron desafiar este sistema, no desde afuera, sino desde adentro. Y lo que les ocurrió cuando lo hicieron nos dice todo sobre la capacidad del sistema para defenderse. Franklin Delano Roosevelt es probablemente el ejemplo más famoso del siglo XX, un patricio de la élite americana que, enfrentando la Gran Depresión de los años 30, implementó el New Deal, regulación bancaria agresiva, seguridad social, derechos laborales, programas de empleo público. Lo que raramente se cuenta de Roosevelt es la resistencia que enfrentó, no de la izquierda, sino de su propia clase. Las élites empresariales lo odiaban con una intensidad que hoy parece difícil de imaginar. Lo llamaban traidor a su clase. Le acusaban de destruir el capitalismo americano. Hubo, documentado en los archivos del FBI, conversaciones entre líderes corporativos sobre la posibilidad de un golpe de Estado contra su gobierno. Roosevelt sobrevivió políticamente en parte porque la alternativa, el comunismo o el fascismo, que en los años 30 eran opciones reales en muchos países, era suficientemente aterradora para las élites como para que aceptaran sus reformas como el mal menor. Cuando el peligro existencial desapareció, comenzó el proceso sistemático de desmantelamiento, no de golpe, sino gradualmente, a lo largo de décadas. La influencia corporativa en Washington fue reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, las reglas que el New Deal había modificado. Para los años 80, con Reagan y Thatcher, el proyecto estaba bien avanzado. Para los años 2000, lo que quedaba del New Deal era una sombra de lo que había sido. El sistema tiene una memoria larga y una paciencia notable. El caso de Lula en Brasil, poder, dinero y política en América Latina. Para entender cómo opera la alianza entre riqueza y política en América Latina, el caso brasileño de las últimas 2 décadas es un manual completo. Lula da Silva llegó a la presidencia de Brasil en 2003 con una historia extraordinaria. Hijo de trabajadores rurales pobres del Nordeste, sindicalista, preso político durante la dictadura militar, el representante más claro de los millones de brasileños excluidos del sistema. Su gobierno implementó programas sociales, el Bolsa Familia siendo el más conocido, que sacaron a decenas de millones de personas de la pobreza extrema. El crecimiento económico fue robusto durante buena parte de su mandato, y al mismo tiempo, el gobierno de Lula construyó alianzas con sectores del empresariado brasileño que, en retrospectiva, crearon las condiciones para la crisis que vendría. El escándalo del Mensalão primero, el Lava Jato después, investigaciones que revelaron redes de corrupción que conectaban al Partido de los Trabajadores con grandes constructoras y con Petrobras, la empresa estatal de petróleo. ¿Era Lula el único corrompido? Absolutamente no. Las investigaciones del Lava Jato demostraron que prácticamente todo el espectro político brasileño, incluyendo los partidos de derecha que más agresivamente habían pedido la cabeza de Lula, estaban involucrados en los mismos esquemas de corrupción. ¿Por qué entonces Lula fue condenado y encarcelado con particular agresividad, mientras que muchos otros con niveles similares o mayores de responsabilidad no lo fueron? Esa pregunta sigue siendo debatida intensamente. Lo que es evidente es que el proceso judicial contra Lula fue utilizado por actores políticos específicos con agendas específicas
para sacarlo de la carrera presidencial de 2018. El juez Sergio Moro, que condenó a Lula, se convirtió después en ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Eso, en cualquier sistema judicial serio, sería suficiente para invalidar retroactivamente toda actuación de ese juez en causas con implicaciones políticas. El Tribunal Supremo de Brasil eventualmente anuló las condenas contra Lula por parcialidad del juez. El caso brasileño ilustra algo crucial. En la alianza entre riqueza y política, la corrupción no es una aberración del sistema, es una de sus herramientas. Y cuando se decide combatirla, el combate raramente es neutral, raramente pesa igual sobre todos los actores. La corrupción se investiga y se persigue selectivamente, de formas que reflejan y reproducen las relaciones de poder existentes. Cuando el periodismo amenaza al poder, hay otra dimensión de la defensa del sistema que merece atención: lo que le ocurre a quienes intentan exponer sus mecanismos. Julian Assange fundó Wikileaks en 2006. A través de esa plataforma, publicó millones de documentos clasificados que revelaban, entre muchas otras cosas, crímenes de guerra americanos en Irak y Afganistán, la brutalidad de las torturas en Guantánamo, el contenido de miles de cables diplomáticos que mostraban la enorme diferencia entre lo que los gobiernos decían en público y lo que hacían en privado. ¿Era el trabajo de Assange periodismo legítimo? Es un debate genuinamente complejo, pero lo que no es complejo es lo que le ocurrió. Pasó más de una década en un limbo legal, 4 años en la embajada ecuatoriana en Londres, luego varios años en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido, enfrentando extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos que podrían resultarle en décadas de prisión. Todo esto por publicar información verdadera, por revelar con documentos lo que los gobiernos más poderosos del mundo hacían sin que sus ciudadanos lo supieran. Edward Snowden, el analista de la NSA que reveló el alcance masivo de la vigilancia electrónica americana sobre sus propios ciudadanos y sobre líderes de países aliados, vive exiliado en Rusia desde 2013. Volver a su país significaría enfrentar décadas en prisión. Chelsea Manning, que filtró a Wikileaks los documentos que mostraban, entre otras cosas, el video de un helicóptero militar americano disparando contra civiles en Irak, incluidos periodistas, pasó 7 años en prisión militar bajo condiciones que organizaciones de derechos humanos describieron como tortura. ¿Cuántos de los funcionarios que ordenaron o encubrieron esos crímenes de guerra fueron investigados? Muy pocos. ¿Cuántos fueron condenados? Prácticamente ninguno. El sistema tiene una lógica interna muy clara sobre quién merece protección y quién merece persecución, y esa lógica, cuando la ves con suficiente claridad, revela mucho sobre la naturaleza del poder que estamos describiendo. La concentración sin precedentes. Llegamos al mundo de hoy, y el cuadro que emerge de los datos disponibles es, en muchos sentidos, el más extremo que hayamos visto. Oxfam publicó en 2023 un dato que se vuelve difícil de procesar mentalmente. Las 10 personas más ricas del mundo tienen más riqueza combinada que el 48% más pobre de la humanidad. Eso son aproximadamente 3.800 millones de personas. El 1% más rico del mundo tiene más riqueza que el 99% restante. Combinado, estas cifras no son exageración retórica, son datos del Banco Mundial, de la OCDE, de universidades, de investigadores con metodologías rigurosas. Y la tendencia va en una dirección. La brecha ha estado creciendo consistentemente.
a través de gobiernos de izquierda y de derecha, a través de periodos de crecimiento económico y de recesión. Con pequeñas variaciones, la trayectoria es la misma. ¿Por qué? Hay respuestas técnicas y parcialmente correctas. La globalización, la automatización, el impacto de la tecnología sobre los mercados laborales, pero hay una respuesta más fundamental que esas explicaciones técnicas evitan. El sistema de reglas que gobierna la economía global ha sido construido durante décadas por personas con un interés directo en su resultado. No es que el mercado naturalmente produzca desigualdad extrema. Es que las reglas específicas que gobiernan los mercados fueron diseñadas parcialmente, gradualmente, con enormes batallas y contradicciones, de formas que favorecen la acumulación de riqueza en pocas manos. Y esas reglas no se diseñaron solas. La democracia capturada, hay un concepto que los politólogos llaman captura regulatoria, la idea de que los organismos gubernamentales que supuestamente regulan a las industrias privadas terminan siendo controlados por esas mismas industrias. El economista Luigi Zingales, de la Universidad de Chicago, no exactamente una institución de izquierda radical, escribió un libro en 2012 llamado A Capitalism for the People, donde argumenta que la mayor amenaza al capitalismo, genuinamente competitivo, no viene de la izquierda, sino de las grandes corporaciones establecidas que usan su influencia política para suprimir la competencia. Eso es importante. No es un argumento anticapitalista. Es un argumento sobre cómo el sistema ha sido distorsionado para favorecer a quienes ya tienen poder, en detrimento tanto de los ciudadanos ordinarios como de los emprendedores que intentan competir. ¿Cuándo fue la última vez que un banco demasiado grande para quebrar quebró? En 2008, cuando los mayores bancos del mundo se colocaron al borde del colapso por sus propias apuestas especulativas, los gobiernos intervinieron con el dinero de los contribuyentes para salvarlos. ¿Los ejecutivos que tomaron esas decisiones fueron a la cárcel? Casi ninguno. Los accionistas de esos bancos perdieron todo, como ocurriría en cualquier quiebra empresarial normal. No del todo. Los gobiernos intervinieron para asegurarse de que las pérdidas no fueran totales. Los millones de personas que perdieron sus casas, sus empleos, sus ahorros en la crisis que esos bancos crearon, ¿recibieron un rescate equivalente? No. Los beneficios fueron privados. Las pérdidas fueron socializadas. Y ese principio, esa asimetría fundamental, es posiblemente la descripción más clara de cómo funciona realmente la alianza entre riqueza y poder político en el mundo contemporáneo. Las grietas visibles. Pero ahora llegamos a algo que es importante y que transforma el relato de algo puramente sombrío en algo más complejo. El sistema tiene grietas, y esas grietas se han vuelto más visibles en la última década que en muchas décadas anteriores. El 2008 marcó algo. La crisis financiera reveló, con una claridad que resultó difícil de neutralizar completamente, la brecha entre el discurso del sistema y su funcionamiento real. Millones de personas en todo el mundo vieron por primera vez con esa crudeza que las reglas no eran iguales para todos. De ahí emergieron movimientos muy distintos entre sí. Occupy Wall Street en Estados Unidos, los indignados en España, el movimiento de los sin tierra en Brasil, que cobró nueva fuerza, Syriza en Grecia, Podemos en España, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez como fenómenos políticos de masas en el país que históricamente ha sido el bastión del consenso neoliberal. También emergieron, en el otro extremo del espectro político, movimientos de rabia populista
que canalizaron el descontento de otras formas. Trump en Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña, Bolsonaro en Brasil, movimientos que usaron el lenguaje de la rebelión contra las élites, pero que, en muchos casos, una vez en el poder, implementaron políticas que favorecieron exactamente a los mismos actores económicos del sistema que decían combatir. Esto revela algo importante sobre la capacidad adaptativa del sistema. La rabia es fácil de producir, difícil de direccionar hacia cambios estructurales. El sistema tiene una notable capacidad para absorber la energía del descontento y convertirla en combustible para sus propios mecanismos. Trump recortó impuestos a las corporaciones y a los más ricos mientras denunciaba a las élites. Bolsonaro favorecía al agrobusiness y al sector financiero, mientras se presentaba como el enemigo del establishment. Son contradicciones que parecerían obvias, pero que resultan no serlo tanto para millones de personas que viven en contextos donde la rabia supera a la capacidad de análisis estructural. ¿Por qué? Porque el sistema también controla en gran medida el ecosistema de información. El control de la narrativa. En 1983, el investigador de medios Ben Bagdikian publicó un libro llamado The Media Monopoly, donde documentaba que 50 corporaciones controlaban la mayoría de los medios de comunicación de los Estados Unidos. En 2004, cuando publicó una edición revisada, el número había bajado a 5. 5 corporaciones: Disney, News Corp, Time Warner, Viacom, Bertelsmann. 5 entidades privadas con vínculos directos con el mundo de las finanzas, de la política, del lobby corporativo, controlando la mayor parte de lo que cientos de millones de personas leían, veían y escuchaban. Y eso era antes de las redes sociales. Hoy el panorama es diferente, pero no necesariamente mejor. Hay más voces, hay más diversidad superficial, pero la infraestructura sobre la que viaja toda esa información es propiedad de unas pocas corporaciones. Meta controla Facebook, Instagram y WhatsApp. Google controla YouTube y el motor de búsqueda que más usa el planeta. Y esas plataformas tienen algoritmos que deciden qué información llega a quién. Esos algoritmos no son neutros. Responden a incentivos, y los principales incentivos de esas plataformas no son producir ciudadanos bien informados. Son producir usuarios que pasen más tiempo en la plataforma. Lo que produce más tiempo en la plataforma, los estudios lo han documentado repetidamente, es el contenido que genera respuestas emocionales fuertes: indignación, miedo, sorpresa, confirmación de creencias previas, no necesariamente contenido que contribuya a un entendimiento más profundo y matizado de la realidad. El resultado es una sociedad hiperpolarizada, donde la gente vive en burbujas informativas que refuerzan lo que ya cree, donde los hechos se han vuelto negociables, donde la capacidad colectiva de mantener una conversación coherente sobre realidades compartidas se erosiona cada año. Y en ese caos informativo, ¿quién gana? Los que ya tienen poder, porque el caos es el terreno en el que el poder establecido prospera mejor. La confusión, la polarización, la pérdida de confianza en las instituciones, todo eso hace más difícil la acción colectiva organizada, que es históricamente la única forma en que los que no tienen poder han podido desafiar a los que sí lo tienen. La pandemia como espejo fue en el año 2020 cuando el sistema mostró su verdadero rostro con una claridad que ninguna narrativa mediática pudo obscurecer completamente. Una pandemia global, el momento de mayor vulnerabilidad colectiva que la humanidad había experimentado en un siglo. El momento en que los estados, teóricamente,
Debían estar completamente enfocados en proteger a sus ciudadanos. Y lo que vimos fue, simultáneamente, lo mejor y lo peor de la civilización humana. Lo mejor, científicos de todo el mundo colaborando con una velocidad sin precedentes para desarrollar vacunas efectivas en meses, cuando normalmente toma años. Comunidades que se apoyaron mutuamente. Sistemas de salud que aguantaron más de lo que nadie creía posible. Una demostración de que cuando la humanidad se pone de acuerdo sobre un problema, puede moverse con una velocidad extraordinaria. Y lo peor, la exposición brutal de qué tan profundamente el sistema económico global había fallado a la mayoría de las personas que viven en él. Mientras los sistemas de salud colapsaban por décadas de recortes presupuestarios, los mercados financieros se recuperaban a velocidades récord. El índice bursátil americano alcanzó máximos históricos en 2020 y 2021, mientras millones de personas perdían su empleo y su capacidad de pagar el alquiler. Mientras los trabajadores de Amazon y de los grandes distribuidores de alimentos se exponían al virus sin equipo de protección adecuado, Jeff Bezos añadía a su fortuna personal más dinero en ese año que en cualquier año anterior de su vida. Los primeros en recibir las vacunas en muchos países fueron los países ricos que habían comprado y acaparado dosis suficientes para vacunar a su población varias veces. Países enteros del hemisferio sur esperaban meses y años. La Organización Mundial del Comercio, bajo presión de las farmacéuticas y de los gobiernos que las respaldaban, tardó en aprobar la suspensión temporal de las patentes que habría permitido producir vacunas más rápidamente en países en desarrollo. Las farmacéuticas que desarrollaron las vacunas, muchas de ellas con financiamiento público masivo, incluyendo miles de millones de dólares de inversión de los contribuyentes americanos, europeos y británicos, mantuvieron sus patentes. Cobraron precios distintos a distintos países según su capacidad de pago, y sus accionistas y ejecutivos se beneficiaron enormemente de esa inversión pública en investigación que luego fue privatizada en sus beneficios. Esta no es una acusación de malicia individual, es una descripción de cómo el sistema funciona cuando se le pone bajo la presión máxima. ¿Quién recibe protección primero? ¿Quién asume los riesgos? ¿Quién se beneficia de las soluciones? ¿Quién queda esperando? La pandemia fue el momento en que el espejo no pudo distorsionar suficientemente la imagen. El momento de la deuda global. Y ahí es donde llegamos al presente más inmediato, a algo que está ocurriendo ahora mismo y cuyos efectos completos todavía no hemos visto. La pandemia generó la mayor expansión de deuda pública global en la historia de la paz. Los gobiernos gastaron, con razón, para sostener a sus economías y sus sistemas de salud. El resultado fue un incremento masivo de la deuda en casi todos los países del mundo. Esa deuda hay que pagarla. ¿Y quién la paga? ¿Y cómo? ¿Y con qué consecuencias? ¿Sobre qué sectores de la sociedad? Es una decisión esencialmente política. La historia nos da pistas sobre cómo suelen resolverse estas situaciones. Las deudas de los estados se pagan, históricamente, de tres formas: crecimiento económico, inflación y austeridad. Las dos primeras tienden a ser políticamente complejas. La tercera, recortes al gasto público, reducción de servicios sociales, privatizaciones, tiende a afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Y ya están empezando las conversaciones en los organismos internacionales, en los think tanks, en los círculos de poder económico, sobre la necesidad de reformas fiscales, de ajuste del gasto público,
de modernización del Estado. El vocabulario es conocido. Las consecuencias predecibles, a menos que algo cambie. Y aquí es donde la historia deja de ser solo una descripción del pasado y se convierte en una pregunta sobre el futuro. Los que pagaron el precio. Hay un error que cometemos frecuentemente cuando hablamos de sistemas y estructuras y mecanismos. El error de olvidar que detrás de cada abstracto hay personas concretas, vidas concretas, dolor concreto. El trabajador boliviano que vio sus condiciones laborales deteriorarse después de que el FMI impuso condiciones a un préstamo de ajuste estructural en los años 90, la madre argentina que perdió sus ahorros en el corralito de 2001, cuando el sistema bancario colapsó y los depósitos fueron congelados, el campesino griego que a los 70 años vio su pensión reducida a la mitad porque su gobierno había mentido sobre sus cuentas fiscales para entrar al euro, y los bancos que prestaron sabiendo que algo no cuadraba necesitaban ser pagados. El pescador filipino, desplazado de sus aguas tradicionales por una zona económica concedida a una corporación con conexiones políticas. El trabajador del acero americano de Pittsburgh, cuya industria fue desmantelada no por las fuerzas impersonales del mercado, sino por decisiones políticas concretas tomadas por personas con nombres y apellidos, decisiones que facilitaron las importaciones, que destruyeron su empleo mientras prometían que la destrucción creativa generaría trabajos mejores que nunca llegaron. La mujer guatemalteca que perdió a su hijo en una travesía migratoria desesperada porque las condiciones económicas en su país, parcialmente resultado de décadas de intervención extranjera, de tratados comerciales asimétricos, de apoyo a gobiernos corruptos que servían intereses externos, hacían imposible una vida digna. El sistema abstracto produce sufrimiento concreto y ese sufrimiento no está distribuido aleatoriamente. Sigue patrones que reflejan las asimetrías de poder que hemos estado explorando. Esto no es determinismo, no es inevitable, no es la única forma posible de organizar la convivencia humana, pero sí es lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. Las resistencias que la historia no cuenta suficientemente y sin embargo, hay otra historia paralela que raramente recibe la misma atención. La historia de las resistencias, de los momentos en que el poder encontró límites que no esperaba. El movimiento obrero del siglo XIX y principios del XX que logró, a través de décadas de lucha extraordinariamente costosa, arrancarle al sistema la jornada de 8 horas, el fin del trabajo infantil, los derechos sindicales, las pensiones, el seguro de desempleo, derechos que hoy damos por sentados y que fueron conquistados contra la resistencia feroz de exactamente los mismos tipos de intereses que estamos describiendo. Las luchas anticoloniales que rompieron imperios que parecían permanentes. La India de Gandhi, Argelia, Vietnam, Cuba, con todas sus complicaciones, con todas sus contradicciones posteriores, fueron momentos en que poblaciones que el sistema trataba como objetos se afirmaron como sujetos históricos. Las luchas por los derechos civiles, el movimiento feminista, los movimientos por los derechos de los pueblos indígenas, todos ellos desafiaron, con éxito parcial pero real, sistemas de poder que se presentaban como naturales e inevitables. El hecho de que ninguna de estas victorias fue total, el hecho de que el sistema las absorbió parcialmente, las domesticó en cierta medida, siguió presionando, no invalida lo que lograron. Solo confirma que el poder no se rinde permanentemente y que la vigilancia y la organización no son proyectos que se completan, sino práctica continua.
Recuerda aquella habitación del principio, la que no existe en ningún mapa. Ahora que hemos hecho este viaje, podemos verla con ojos distintos. Esa habitación existe, con ese nombre o con otro, en ese formato o en uno diferente, en Davos o en Jekyll Island o en algún hotel de lujo de los Hamptons o en una sala de conferencias de Washington o en los pasillos de la Comisión Europea. Pero la habitación, como símbolo, nos dice algo importante. Nos dice que el poder prefiere la invisibilidad, que los mecanismos reales de las decisiones importantes prefieren operar lejos de la vista pública, que hay una brecha sistemática entre el espectáculo público de la política, los debates televisados, las conferencias de prensa, los discursos de inauguración y los procesos reales donde se toman las decisiones que importan. Y esa brecha no es un accidente, es una característica. La pregunta no es si esa habitación existe. La pregunta es ¿qué hacemos con esa información? Y aquí es donde me parece importante ser honesto sobre las limitaciones de este recorrido. Hemos descrito mecanismos, hemos señalado patrones, hemos documentado conexiones, pero no hemos ofrecido una solución sencilla, porque no la hay. Lo que sí podemos ofrecer, creo, es algo más valioso que una solución simple, un marco para ver, una manera de mirar el mundo que hace visible lo que el sistema prefiere mantener invisible. Y eso, históricamente, es el primer paso. El espejo más difícil. Hay algo en toda esta historia que, si somos completamente honestos, nos confronta con algo incómodo. Muchos de nosotros, si tuviéramos acceso a los mecanismos que hemos descrito, si estuviéramos en posición de usarlos en nuestro propio beneficio, ¿los usaríamos? La respuesta honesta, para la mayoría, es que no lo sabemos, que el poder corrompe no solo porque hace que las personas malas hagan cosas malas, sino porque hace que personas que no son esencialmente malas se adapten gradualmente a lógicas que, vistas desde afuera, resultan inaceptables. El banquero que diseña el instrumento financiero, que terminará destruyendo los ahorros de miles de familias, no necesariamente se levanta por la mañana pensando en hacer el mal. Está siguiendo la lógica de su industria, maximizando los retornos para sus accionistas, haciendo lo que se supone que debe hacer. El político que vota por una ley que favorece a sus financiadores de campaña sobre sus votantes no necesariamente se ve como un traicionero, se ve como alguien navegando la realidad del sistema tal como existe, haciendo los compromisos que ese sistema requiere para sobrevivir políticamente. El intelectual que produce investigación que legitima las políticas del poder no necesariamente miente. Trabaja dentro de los marcos conceptuales que su formación y su entorno le proporcionaron, marcos que fueron construidos parcialmente por las instituciones que el poder financió. Esto no es una disculpa, es una descripción, porque entender cómo funciona el poder en las personas reales, con sus complejidades y sus racionalizaciones y sus adaptaciones graduales, es lo que nos permite pensar con más claridad sobre cómo cambiarlo. La pregunta que queda, y así, llegamos a la pregunta que este video no puede responder, que nadie puede responder por ti. La pregunta que este tipo de recorrido histórico debería dejar resonando. ¿Qué democracia tenemos realmente? No como acusación nihilista, como pregunta genuina, como invitación a mirar. Tenemos democracias formales, con elecciones, con separación de poderes, con derechos escritos en constituciones, con prensa libre, con libertad de expresión, y esas cosas importan, no son decoraciones, son conquistas históricas reales que costaron sangre y que en muchos países no existen y cuya ausencia se siente todos los días.
Pero también tenemos el nivel que hemos explorado en este viaje. El nivel donde el dinero compra acceso y el acceso compra influencia y la influencia compra reglas y las reglas crean más dinero en un ciclo que opera dentro de las instituciones formales de la democracia, pero que las vacía de parte de su contenido real. El politólogo Robert Dahl propuso una distinción que resulta útil aquí: la diferencia entre democracia como procedimiento, elecciones, constituciones, instituciones, y democracia como sustancia. ¿Quién realmente toma las decisiones que importan? ¿En beneficio de quién? Podemos tener lo primero y carecer de lo segundo. Y la distancia entre ambos es exactamente el espacio donde opera la alianza que hemos estado explorando. Lo que el poder necesita para sobrevivir. Hay una última cosa que quiero dejarte. El sistema que hemos descrito, la alianza entre riqueza extrema y poder político, no es, en última instancia, tan sólido como parece. Depende de una cosa fundamental: de que la mayoría de las personas no lo vea con claridad, no porque estén ciegas, sino porque el sistema invierte enormes recursos en asegurarse de que ver con claridad sea difícil. El consenso que lo sostiene no es natural, fue construido, y lo que se construye puede ser desconstruido. ¿Cómo? Esa pregunta merece un video diferente, muchos videos diferentes, muchos libros, mucha acción política, mucha organización, mucha paciencia y mucha persistencia. Pero empieza con algo que parece pequeño y no lo es: entender cómo funciona realmente el sistema en el que vivimos. No para caer en el cinismo, que es la respuesta más cómoda y la más inútil. No para creer que todo es una gran conspiración, que es la respuesta más simple y la más falsa, sino para tener la capacidad de distinguir entre lo que se nos dice y lo que ocurre, entre el espectáculo del poder y sus mecanismos reales, entre la narrativa del sistema sobre sí mismo y su funcionamiento efectivo. Eso no es suficiente para cambiar el mundo, pero es necesario, y es el inicio de cualquier cosa que sea más que resignación. El cierre. Hay una frase que se atribuye al jurista estadounidense Louis Brandeis, que fue juez de la Corte Suprema a principios del siglo XX. Hay debate sobre si las palabras exactas son suyas, pero la idea sí lo es. La idea es esta: podemos tener democracia o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas al mismo tiempo. Esa tensión entre la igualdad que la democracia promete y la desigualdad que el sistema económico actual produce no es un defecto temporal esperando ser corregido. Es la contradicción central de nuestro tiempo, y cada generación tiene que decidir cómo responder a ella. La pregunta de si la alianza entre riqueza y poder puede ser limitada, regulada, transformada, no es una pregunta académica. Es la pregunta política más importante de nuestro siglo, y nadie la va a responder por nosotros. Aquella habitación que no existe en ningún mapa, aquella reunión que nunca ocurrió, seguirá existiendo mientras la mayoría de nosotros miremos para otro lado, y dejará de ser inevitable el día que suficientes personas decidan que prefieren ver.